Bueno amigos, sí, ya estamos aquí. Y como pueden ver en el cartel, el Gran Río en el Canal de Panamá. Y amigos, se trata de que toquen el tambor con respecto al cambio climático y más cambio climático. ¿A dónde tienden todas estas cosas? Necesito abordar eso hoy. Y por supuesto, vamos a continuar nuestra serie abordando el crimen de medianoche. Es tiempo de salir de Sodoma, de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Y por supuesto, se verá la yuxtaposición entre el relato de Abraham y el relato de Lot, miembros de la familia. Está bien. Y, por supuesto, al final, me centraré en este hecho. Es una posibilidad. Dios no les ha mostrado esa finca prometida porque tiene que haber una separación particular. En tu vida, separación en tu hogar, separación en tu familia. Vayamos directamente a esto, amigos míos. Mateo capítulo 25, comenzamos. Se nos dice que estas 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. Y entendemos las lámparas, la palabra de Dios. Salmo 119 versículo 105. Las lámparas dan luz. La luz es profecía. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo número 19. ¿Y qué señales nos muestran que el tiempo de gracia de cerca está cerca de esa señal? Mateo capítulo 24. Y la Biblia dice en el versículo 7 y en el versículo 9, habrá hambrunas. Eso es lo que voy a abordar. Junto a pestilencias y terremotos en diversos lugares, lo que hoy llaman cambio climático. Catástrofe climática. ¿Qué dicen ahora los medios de la bestia? Escuche de nuevo, no será el primero que verá esto y ciertamente no será el último. Vamos a empezar a centrarnos principalmente en el clima como el calentamiento global. Por eso, lo próximo que vamos a hacer será la concientización sobre el cambio climático. Crisis climática, cambio climático, 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 crisis climática, cambio climático, cambio climático, crisis climática climática, cambio climático, clima. Suficiente. Y fíjense en lo que está pasando, amigos. Titular. Gran desorden. Eso es todo. El Canal de Panamá sufre un atasco de 200 barcos. ¿Qué significa eso? Ahí está, amigos míos. El cambio climático podría cortar el Canal de Panamá. Sí, hay un enorme retraso de 200 barcos atrapados intentando entrar al Canal de Panamá, ya que esperan semanas en medio de un tráfico lento debido a la sequía, culpando a los retrasos del cambio climático establecido. Eliminar $200 millones de ganancias y provocar un aumento en las ventas de comestibles y paquetería en Estados Unidos. Precios. Imagine que no despiden a la gente. La IA está quitando puestos de trabajo a las personas. La automatización está quitando puestos de trabajo a las personas. ¿Y ahora esto y a qué le echan la culpa? Cambio climático. ¿Por qué? Porque el miedo vende. Una grave sequía está afectando al Canal de Panamá. Esa no es una buena señal para las cadenas de suministro una y otra vez. Usted entendió lo que sucedió recientemente en el punto álgido de la crisis de la cadena de suministro pandémica. Recuerde, estas cosas serán más frecuentes y más desastrosas. Solo espera el grande. Está bien. Escuchen, amigos. Una sequía histórica está provocando un atasco en uno de los puertos marítimos más importantes del mundo. Rutas. El Canal de Panamá conecta el Océano Pacífico con el Mar Caribe. El 40% del tráfico mundial de mercancías circula por esta estrecha vía fluvial. Ventras y DCBS tiene más. El Canal de Panamá es uno de los atajos más exitosos del mundo. Alrededor de $270 mil millones de comercio cada año circulan sobre esta cinta de agua. Algunos de ustedes no sabían nada sobre este canal.
Ahora estás aprendiendo. ¿Y qué regiones están conectadas por este canal? Dice el Pacífico y el Atlántico, incluso el Caribe. Entonces, cuando esto suceda, puede que no sea podría ser esta crisis. Pero cuando llegue, provocará un efecto dominó global de hambruna en todo el mundo. ¿Quién va a escapar de esto? Y esto fue profetizado en Apocalipsis 18. Ya lo haré. ¿Le preocupa la viabilidad a largo plazo del Canal de Panamá? Esa es mi principal preocupación. Dependamos del clima. Así que esta cuestión del cambio climático para nosotros es real. El cambio climático está haciendo que los trópicos sean más cálidos y que los periodos secos sean más prolongados. Bueno, para nosotros es muy preocupante. Antonio Domínguez es director general del gigante naviero Maersk. Le preocupa que la mercancía navideña pueda verse afectada si la sequía se prolonga. Entonces las cosas que compramos van a ser más caras, más caro y llegarán tarde. ¿Está viendo que el cambio climático afecta sus operaciones en todo el mundo? En todos lados. En todas partes el cambio climático afecta el comercio global. La industria naviera internacional. Todo el mundo está siendo impactado. Amigos, cuando echan un vistazo al capítulo 18 de Apocalipsis, la Biblia habla de una crisis en la cadena de suministro. Está ahí mismo en el versículo 10, 11, hasta el versículo 13. Entonces es cuando Babilonia está a punto de caer por completo. Así que estamos viendo señales siniestras en el horizonte. Escuchar. El Canal de Panamá es una de las rutas comerciales más importantes del mundo y está en desesperación. Necesidad de agua. El canal está atravesando su periodo más seco en más de un siglo a medida que el Niño aumenta. Temperaturas y menos lluvia. La sequía está presionando las cadenas de suministro globales y eso podría significar precios más altos y menos. Elección. Podemos ver lo que viene. Observe la diferencia en las tomas del área real. Mirar. Esta foto muestra la zona circundante al canal hace 10 años, y estas eran las condiciones. Hace apenas unos meses. Esos son los medios de la bestia. El miedo vende el cambio climático. El administrador del Canal de Panamá dice que 2023 es el año más seco registrado y emite una advertencia sobre los efectos que podría tener sobre el tráfico marítimo. Tenemos que encontrar soluciones para seguir siendo una ruta relevante para el servicio internacional. Comercio. Si no nos adaptamos, vamos a perecer. Está bien, vamos a perecer y ellos harían cualquier cosa, harían todo para resolver la crisis, entre comillas. Así que no pereceremos. ¿Y cuál será esa política principal a nivel mundial? Culto dominical por ley. Hacer que las naciones vuelvan a Dios para solucionar los males del mundo. Los medios de la bestia conducirán a la marca de la bestia. Ahí está, amigos. Vamos a empezar a centrarnos principalmente en el clima como el calentamiento global. Por eso, lo próximo que vamos a hacer será crear conciencia sobre el cambio climático. Crisis climática, cambio climático, 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 crisis climática, cambio climático, cambio climático, clima climático, crisis climática. Y amigos, ¿cuál es la fecha de hoy? 31 de agosto. Mañana es 1 de septiembre. ¿Y qué se viene en el mes de septiembre a Nueva York? Está justo ahí. Cumbre de Oro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Eso es todo. Es hora de acelerar. Sí, los planes para combatir el cambio climático. Entonces, ¿qué podemos esperar? Más calamidades fabricadas para poder implementar sus políticas draconianas. Esa es la razón por la que escuchamos y vemos todas estas catástrofes, entre comillas. Es la agenda del Papa. Viaje de 7 años hacia la sostenibilidad total. 2023 a 2030. Eso es todo, amigos. Ahí está. En ese tren que va a la velocidad del rayo hacia la perdición. Combatir las calamidades. Cura para los pobres. ¿Cura para qué? Cura para los pobres. Se acerca la hambruna. ¿Y cuál va a ser la ley que dicen que hay que implementar?
curar a los pobres. Está ahí, amigos. Está justo ahí. Culto dominical por ley. Y esas supuestas calamidades serán cada vez más frecuentes y más desastrosas. Eso es todo, amigos. Luego viene el culto dominical por ley. Entonces, ¿qué hora es, amigos míos? Dime, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Es hora de escuchar y recibir el mensaje de la hora. En este momento vamos a continuar nuestra serie sobre el clamor de medianoche. Es hora de poner nuestras lámparas y aceite en nuestras vasijas. Mateo 25. Sí, amigos. Es la hora. He aquí que viene el novio. Sal a su encuentro. Sí. Salga. Salte. Salga. Y lo que necesitamos entender en Mateo 25 y el versículo número 6. De nuevo, los que estáis vivos, habladme. ¿Quién fue el que principal y primero dio aquel grito de medianoche? Ya que las 10 vírgenes durmieron y representan a todo el pueblo profeso de Dios. Háblame. Fueron los ángeles. Gracias por las respuestas. Los ángeles. Está bien. Y nuevamente, los voy a dirigir al 14 de agosto. Esa presentación de búsqueda de poder del mediodía. Mire cuidadosamente Mateo 25 versículo 6 al versículo 10. La Biblia confirma que el mensaje del clamor de medianoche es el de una crisis. Es una cuestión de vida o muerte. Provoca el cierre de la puerta, el fin de la aprobación, el fin de la salvación. Las lecciones subjetivas de Cristo pagaron 12. Gran controversia pagó 605. Ahora, los que estáis vivos, habladme de nuevo. ¿Qué suena de cuyo estilo de vida cubrimos ayer? Y el día anterior durante la subida de tensión del mediodía, que confirmó en principio el grito de medianoche. También se vio en ese periodo de tiempo. ¿Cuenta de quién? Miren eso, amigos. Mucho, mucho, mucho. Estoy viendo muchos comentarios. Gracias por eso. Lotes. Pero amigos, deben entender esto ahora, ya que hago un contraste entre y Abraham. Los ángeles fueron los que echaron suerte en Sodoma. Encontramos ángeles despertando a Lot y su casa. Vimos que era de noche. Vimos que una puerta estaba cerrada. Sí, vimos una llamada. Salir. Sal de las ciudades. Ni una ciudad, ni dos. Todas las ciudades y ve a las montañas. Vida en el campo. Cubrimos eso ayer y anteayer. Ahora necesitas ver la conexión. Dado que la experiencia de muchas personas fue un tipo de crisis del llanto de medianoche y los ángeles que fueron enviados muchas veces. Fueron enviados primero a Abraham. Eso significa que en el relato de Abraham, en principio, debemos profundizar para encontrar el clamor de medianoche. Nuevamente, esos ángeles que fueron enviados mucho primero fueron a Abraham. Mira conmigo. Génesis capítulo 18. Ver. La Biblia dice, amigos míos, en el versículo 1 al 3. Cuando Abraham vio a los 3 hombres, les mostró hospitalidad. Así como cuando los 2 hombres, ángeles en forma de hombres, llegaron a la casa de Lot en el capítulo 19. Desde el versículo 1 hasta el versículo número 2, Lot les mostró hospitalidad, cumpliendo Hebreos capítulo 13. Sí. Debemos hospedar a extraños porque algunos han hospedado ángeles en nuestros oídos. Hebreos, poderosos. Capítulo 13. Necesitas escuchar estas palabras resonando en tus oídos. Versículo 2. No os olvidéis de hospedar a los ángeles.
porque algunos han hospedado ángeles en nuestros oídos. El relato de Abraham, el relato de la suerte. Ahora miren con atención ahora el versículo número 17. En el versículo 16 del capítulo 18 del Génesis. Y los hombres se levantaron del lugar de Abraham y miraron hacia Sodoma. Y Abraham fue con ellos para guiarlos por el camino. Versículo 17. Y dijo el Señor: ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Mire cuidadosamente el versículo 19. Aguanta. Veamos qué estaba a punto de hacer Dios. Vaya al versículo 20. Y el Señor dijo: porque el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y porque su pecado es muy grave. Verso 21, verso 22. Mire el versículo 23. Y Abraham dijo y dijo: Señor, ¿también destruirás? Entonces, ¿qué estaba a punto de hacer Dios con Sodoma y Gomorra, esas ciudades? Destrúyelos. ¿Lo ves ahora? Y Dios envió los ángeles primero a Abraham. Cristo habló primero con Abraham. Abraham fue el primero en despertar a lo que vendría. Esa gran crisis. Mire ahora el contraste con la familia de Lot y la familia de Abraham. Lot perdió a su familia. Pero mire cuidadosamente el versículo 19. De Génesis 18, la Biblia dice en el versículo número 19, Dios dijo de Abraham: porque yo lo conozco. Él mandará a sus hijos y a su casa después de él. Y guardarán el camino del Señor. Sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos. Amado, por la gracia de Dios, mi objetivo es que todos digamos: Señor, hazme como Abraham y no como Lot. Señor, haz que mi esposa sea como Sara y no como la esposa de Lot, que no tenía nombre en los tiempos bíblicos. Señor, haz que mis hijos sean como los hijos de Abraham y no como los hijos de Lot. Esa es mi oración. Quiero hacerle una pregunta. ¿Es esa también tu oración? Si es así, escriba la palabra amén. Amado, Abraham no era ajeno al mensaje del clamor de medianoche y al clamor de medianoche. Crisis. ¿Qué dice? He aquí. Él viene, salid a su encuentro. No un extraño. Hebreos capítulo 11. Este es mi punto. Antes de que la crisis del clamor de medianoche y el mensaje del clamor de medianoche fuera llevado a Lot, una situación de vida o muerte, Abraham ya había experimentado algo similar. Mire Hebreos capítulo 11. Y la Biblia dice en el versículo número 8, versículo 8 de Hebreos 11, dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado a salir, a irse, amigos, a salir. ¿Cuáles son esas dos palabras en tu pantalla? Salga. Eso es todo. Dice que salga a un lugar que luego recibirá por herencia obedecida. Y salió sin saber si iba. Note quién fue con él. Verso 11 y verso 12. Sara fue con él y Sara no miró hacia atrás. Sara no se convirtió en una estatua de sal, en un monumento de destrucción. Quiero que mi esposa, mi familia sea como la de Abraham. ¿Es esa tu oración? Ahora necesitas ver esto. ¿Sabe usted que el lugar que Dios le prometió a Abraham en realidad estaba al principio en un distrito rural?
Y ese fue simplemente un lugar de aterrizaje temporal porque la principal tierra prometida era la nueva tierra, que aún está por venir. ¿Cuál es mi punto? Salir. Las ciudades salen de los pecados. La experiencia de vivir en el campo es simplemente un lugar de aterrizaje temporal, preparándose para el cielo y luego la nueva tierra. Ahora bien, ¿desde dónde llamó Dios a Abraham? Habladme los que estáis vivos. ¿Desde qué lugar? ¿De qué lugar? ¿Por qué experiencia llamó Dios a Abraham? Porque Abraham aparece en la palabra de Dios como ejemplo de los hombres de fe. Muy bien, veo Babilonia. Veo caldeos. Observe lo que esto dice. Hechos capítulo 7. La Biblia dice en Hechos 7. Mire atentamente el versículo 2. Y ahora miren esto, amigos. Es necesario comprender el contexto de esto. Este es Esteban dando su mensaje final, que cerraría el tiempo de gracia para los gente judía. Aquí fue donde se cerró la puerta. ¿Y cuál fue el primer tema en el mensaje final de Stephen? De Babilonia, el pecado. Mira cuidadosamente. Verso 1. ¿Son así estas cosas? Verso 2. Y Esteban dijo, varones hermanos y padres, escúchenme. El Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham, cuando estaba en Mesopotamia. Verso 3. Y dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Subraya, muéstralo. Salir. Y el versículo 4, luego salió. Por miedo, la tierra de los caldeos. Él obedeció. Caminó por fe. Baja eso. Abraham obedeció por fe el mensaje que se había pronunciado. Fe. La sustancia de las cosas que se esperan. La evidencia de cosas no vistas. Solicitud. Nosotros, muchos de nosotros, no sabemos dónde. Está bien. Y además, no vemos la evidencia de cómo llegar allí. Recursos. Los pasos. Pero caminamos por fe, creyendo que Dios nos mostrará cada paso a la vez mientras recitamos. Y reclamar las palabras del Salmo 119. Señor, versículo 133, ordena mis pasos con tus palabras, y no permitas que la iniquidad se enseñoree de mí. Para que Dios ordene mis pasos. Tus pasos. Tenemos que movernos. Tenemos que estar en movimiento. Amén. Bueno. Dice que Dios lo llamó desde la tierra de los caldeos en la Biblia. La tierra de los caldeos representa a Babilonia. Eso es lo que necesitas ver. Babilonia. Dejado fuera de tu pantalla. Babilonia. Muy bien, amigos. Mira este. Isaías. Bájalo. Isaías, capítulo 13. Les daré 3 escrituras, pero simplemente citaré una. Isaías, capítulo 13, verso 19. Y Babilonia, gloria de los reinos, hermosura de los caldeos. Segunda escritura, Esdras, capítulo 5. Esdras 5 y versículo número 12. Menciona al rey de Babilonia como el caldeo. Segunda de Reyes, 25 y versículo número 4. Dios lo llamó desde la tierra de Babilonia. Saben, amigos, es muy sorprendente cuando se dan cuenta del llamado que vino a Abraham. Fue en el mismo capítulo cuando cayó la torre de Babel.
los que estáis vivos. ¿Qué significa Babel? ¿Babel es la raíz de qué otra palabra? Babel. Acompáñame mientras escribes. Génesis, capítulo 11. Mire el versículo 31. Versículo 31. El llamado de Abraham a salir de Babilonia. De los caldeos. De los caldeos. Vamos, Babel. Es Babilonia. Miren con atención, amigos míos. Me pregunto si vieron eso, amigos míos. Ahora está claro que cuando Babilonia fracasó en el momento en que estaba a punto de caer, el Torre de Babel, capítulo 11 del Génesis, verso 7 al verso número 9, en el mismo capítulo, Abraham es llamado desde Ur de los Caldeos. Caldeos, Babilonia. Entonces, ¿cuál sería la aplicación de los últimos tiempos? El Evangelio eterno del Apocalipsis, capítulo 14, verso número 6, Evangelio eterno. ¿Qué hay en el versículo 8? El segundo, 2 ángeles, el mensaje del segundo ángel. Babilonia ha caído. Está caído. Esa gran ciudad. ¡Qué genial qué! Ciudad. Está bien. Y capítulo 18, verso 2, Babilonia ha caído. Está caído. Y se ha convertido en habitación de demonios. Versículo 4, sal. Eso es todo. Salid de ella, pueblo mío. Que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis parte de sus plagas. ¿Está claro ese punto? Sí. Y Abraham se movió por la fe. ¿Hay algún católico romano en la línea Zoom en este momento? Este mensaje es para ti. Salga. Babilonia. Papismo. Babilonia. Falsa adoración. Salga. ¿Hay algún guardián del domingo en juego? Si usted llama al domingo el día del Señor, no es bíblico. Domingo, el sábado bíblico, no bíblico. El séptimo día de la semana comúnmente se llama sábado. Salga. Eso es todo. Salga. ¿Sigues residiendo en las ciudades? Salga. Amén. Salga. ¿Sigues inmiscuyéndote en el pecado? Salga. Salid de ella, pueblo mío, antes que recibáis las plagas. Las plagas. Ahora mira. Dios no solo llamó a Abraham desde la ciudad de Ur de los Caldeos. La ciudad de Babilonia. ¿Alguien sabe de qué y de quién? Dios también llamó a Abraham. Vamos, dime si lo sabes. Los que estáis vivos. ¿De quién llamó Dios a Abraham? Oh, amigos míos, están viendo el contraste. Dios llamó a Lot. Escucha atentamente. Para sacar a su familia de Sodoma. Sí. Pero cuando los familiares rechazaron el mensaje del llanto de medianoche, la Biblia dice que los ángeles le dijeron a Lot que saliera de aquellos niños rebeldes. Ese es el capítulo 19 de Génesis, versículo 14 al versículo 15. Bien, volvamos a Abraham mientras hacemos la yuxtaposición. Capítulo 12 del Génesis, versículo 1. Y el Señor había dicho a Abraham: salir de tu país, de tu parentela, ¿de dónde? La casa de tu padre. Y os mostraré la tierra. ¿Lo ven, amigos míos? Eso es todo. Salid, parientes, de la casa del Padre. Página 126. Amigos, leo los libros en su presencia porque quiero motivarlos a regresar y leerlos. Página 126. Página 126. Párrafo número 1. Patriarcas y profetas. El capítulo, la llamada de Abraham. Escucha esto. Dice:
El mensaje de Dios llegó a Abraham. Sácate de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra. Te mostraré la patria viva, la tierra prometida, el cielo y la tierra nueva, para que Dios pudiera calificar a Abraham para su gran obra como guardián del sagrado oráculo. Oráculos, 10 mandamientos y las normas de reforma de Dios. Abraham debe ser separado de las asociaciones de su vida terrenal. La influencia de los parientes, la influencia de los amigos, interferiría con la formación que el Señor se propuso dar a su siervo. Haga una pausa allí mismo. Ya sabes, cuando Facebook se lanzó por primera vez y muchos de nosotros comenzamos a abrir una página en Facebook. ¿Recuerdas eso, verdad? Y luego sus antiguos asociados de todo el mundo también tienen sus páginas. ¿Qué pasó? Comenzaste a reconectarte con esas personas y muchos de nosotros nos sentimos atraídos por mundanalidad, por lo que vimos, lo que oímos, nuestras conversaciones. Oye, envíame tu número. Conectemos. Volvamos a conectarnos. Y las conversaciones muchas veces fueron del mundo. Amado, ¿qué libro tengo en el libro? Patriarcas y Profetas, página 459. La página 459 dice, los siervos de Dios deben separarse de los pecadores. Eligen su sociedad solo cuando existe la oportunidad de hacerles el bien. Déjame asegurarme de eso. Página 459. ¿Verdad? ¿O era 457? 457. Dios, vamos, dámelo. Página 457. Folio 457. Párrafo 1. Eso no es todo. Eso no es todo. 459. Dámelo ahora. Los siervos de Dios se separan. Muy bien. ¿Es eso? Página 459. Está justo aquí. No puedo encontrar la frase real. Quiero asegurarme. Me estoy revisando. Oh, sí. ¿Ven, amigos? 459. ¿Por qué debería cuestionarme a mí mismo? Párrafo superior después de Santiago, capítulo 4 y versículo citado por primera vez. Escuche, los seguidores de Cristo deben separarse de los pecadores. Eligen su sociedad solo cuando existe la oportunidad de hacerles el bien. No podemos ser demasiado decididos a evitar la compañía de aquellos que ejercen una influencia para alejarnos de Dios. Mientras oramos, no nos dejes caer en la tentación. Debemos evitar la tentación en la medida de lo posible. Salga. Pero note, eso significa cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de su país, a los pecadores en el país. Muy bien, la rebelión, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Rebelde. Muy bien, sal de ese parentesco. ¿Qué parientes? Los tercos e impenitentes parientes de la casa de tu padre. ¿Casa? ¿Te refieres incluso a la iglesia? La casa representa la iglesia. Salid de esas iglesias apóstatas. Los líderes están en apostasía. Salga. Llanto de medianoche. ¿Recuerdas la primavera de 1844, el verano de 1844? ¿Recuerdas qué? Salga. Está bien. Es una serie. No hay necesidad de repetir eso. Escuchen ahora, amigos. Ahora que Abraham estaba conectado en un sentido especial con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debe ser peculiar, diferente al de todo el mundo.
Ni siquiera pudo explicar su curso de acción para que sus amigos lo entendieran. Démosle a eso una comprensión vernácula moderna. En otras palabras, llaman a Abraham extraño, raro, fanático, extremo, extremista. ¿Ves mi punto? ¿Cómo nos llamarán mientras les prestamos atención? Salga. Dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Los motivos y acciones de Abraham no fueron comprendidos por sus parientes idólatras. Antes de continuar, ¿conoces a algunos de nosotros en este momento en la línea? ¿Podría ser el único cristiano adventista fiel en toda la familia? Sí. Quizás usted sea el único hasta en su hogar. El llanto de medianoche es por ti. ¿Cómo? ¿Cómo entonces podemos prestar atención a la advertencia? Acuda a Dios en oración. Ayuno. Párrafo inferior. Escucha esto. Porque algunas personas van a decir que eso fue solo para Abraham. Eso es el Antiguo Testamento. Escuchar. Muchos todavía son probados como lo fue Abraham. Eso es hoy. No escuchan la voz de Dios hablándoles directamente desde los cielos. Pero Dios los llama por las enseñanzas de su palabra. Merced. Y los suyos y los acontecimientos de su providencia. Providencia. Como ves, las puertas se abren y se cierran. Providencia. La palabra. Estudios bíblicos. El Evangelio eterno. Es lo que traerá la separación. Salga. Está bien. Se les puede exigir que abandonen una carrera. ¿Un qué, pastor? Una carrera que promete riqueza y honor. Dejar asociaciones agradables y rentables. Y separarse de sus parientes. Entrar en lo que parece ser solo un camino de abnegación. Un camino de dificultades. Un camino de sacrificio. Déjame terminar. Dice que Dios tiene una obra que ellos deben hacer. Pero una vida tranquila. Y la influencia de amigos y parientes obstaculizaría el desarrollo de los rasgos esenciales para su logro. Salir para que Dios te use para ganar almas. Los aleja de las influencias y la ayuda humanas. Y les lleva a sentir la necesidad de su ayuda. Y depender solo de Él. Para que pueda revelarse a ellos. Escuche ahora esta pregunta. 31 de agosto. Escuchar. ¿Quién está dispuesto a renunciar al llamado de la providencia? ¿Renunciar a qué, pastor? Escuchar. Planes preciados. Y asociaciones familiares. Pausa. Mucha gente se niega a dejar sus iglesias apóstatas locales donde los pastores, ancianos y líderes juveniles son una apostasía e ir a otra iglesia local donde el liderazgo está promoviendo la verdad presente. ¿Sabes por qué? No quieren abandonar sus asociaciones actuales. Y por supuesto dirán que esa segunda iglesia no está con la conferencia. Escuchar. ¿Quién aceptará nuevas tareas y entrará en campos no probados? Hacer la obra de Dios con corazón firme y dispuesto. Por el amor de Dios, contando sus pérdidas.
Ganar. Ganar. El que quiera hacer esto tiene la fe de Abraham. ¿Qué? ¿La fe de quién? Abraham. No en la fe de Abraham. Escuchar. Y compartirá con Abraham ese peso eterno de gloria, que supera con creces. Sí. ¿Por qué? Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con las bendiciones que aún están por llegar. Quiero hoy la fe de Abraham. ¿Y tú? Vamos. Si eso dices, Señor, hazme tu amigo. Escribiendo, Señor, elijo ser tu amigo. Elijo tener la fe de Abraham. Santiago capítulo 5, la fe de Abraham. ¿Conoce a Abraham, el amigo de Dios? Santiago capítulo 2, la Biblia dice en el versículo número 23, Abraham fue llamado amigo de Dios. Bueno. ¿Puedo compartir con ustedes una aplicación del clamor de medianoche de los últimos tiempos? ¿Cuánta gente tendrá que salir y salir? Gran controversia. Página 612, el capítulo titulado La advertencia final. Llanto de medianoche. El párrafo inferior dice que fue el mensaje final que se da. Escuchar. Ahora los rayos de luz penetran por todas partes. La verdad se ve en su claridad y los hijos honestos de Dios se separan. Salid, salid, cortad las ataduras que los han retenido. Escucha ahora. Conexiones familiares. Las relaciones eclesiásticas son impotentes. Para mantenerlos ahora. La verdad es más preciosa que todo lo demás. ¿Está o no con la conferencia de iglesias que lo ordenó? La verdad es más preciosa que todo lo demás. Relaciones familiares. ¿Mi esposa viene conmigo? ¿Es mi esposo? ¿Mi esposa viene conmigo? ¿Mi esposo camina conmigo, siguiéndome como yo sigo a Cristo? Si no, me quedaré en la ciudad. Quédate en el pecado. Quedarme en el sentido de estar a gusto con mi cónyuge, con mis hijos. Las conexiones familiares son impotentes. Para mantenerlos ahora. Escuchar. Sin embargo, las agencias se combinaron contra la verdad. Un gran número se pone del lado del pueblo de Dios. Déjame ver mi tiempo. ¿Puedo darle un segundo testigo? Primeros escritos. Página. Déjame cerrar eso. Amén, amigos. Eso es todo. Acorta eso en justicia. Amigos míos, la Biblia nos dice que debemos tener la fe de Abraham. ¿Sabes que en Hebreos capítulo 12, el versículo número 1 dice? Estamos previstos. También estamos comprimidos por esa nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia. Corramos, corramos, huyamos, salgamos, corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Está bien. ¿Quiénes son entonces la nube de testigos? Al leer su relato, sus relatos deberían persuadirnos a recibir la fe de Jesús. Y conservar la fe de Cristo. Esos relatos están en Hebreos capítulo 11. Mire ahora el versículo 8, por la fe Abraham. Quiero que todos vean el contraste entre Abraham y Lot. ¿Dónde vivía Lot? En las ciudades. En una gran mansión. Estar a gusto. Hay de los que están tranquilos en Sión.
Amós 6 versículo 2 y versículo 3. Versículos 1 al 3. Vaya. Está bien. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Dónde vivía Abraham? Cuando salió, el hombre vivía en una tienda de campaña. ¡Qué contraste! Verso 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado a salir a un lugar que luego recibiría como herencia, obedeció y salió. Y la Biblia dice en el versículo 9, por la fe es peregrino. En la tierra prometida, como en tierra extraña, habitando en tabernáculos. ¿En qué? ¿Cuáles eran esos tabernáculos? Génesis capítulo 13. Sí. Y el verso número 1. ¿Cuáles eran esos tabernáculos? Esas eran tiendas de campaña. Tiendas de campaña. Tiendas de campaña. Ahora amigos, quiero que vean esto. Génesis capítulo 13. Verso 1. Verso 2. Versículo 12. Tiendas de campaña. Mira el capítulo 18. Y el verso número 1. Tiendas de campaña. Verso 1. Tiendas de campaña. Cuando los ángeles de Dios vinieron a Abraham para darle el clamor de medianoche. ¿Dónde moraba Abraham? ¿Dónde moraba Abraham? Cuando vinieron los ángeles, Cristo vino a darle el clamor de medianoche. Estaba viviendo en tiendas de campaña en el campo. Amados, ¿dónde debemos encontrarnos habitando? Cuando Dios los recibió, casi se perdió en la ciudad. Muy bien, escúchame atentamente ahora. Dios, escúchame. Aquí es donde voy a abordar la separación. Mucha gente se ha sentido algo desanimada. Porque están haciendo todo lo posible para encontrar esa propiedad en el campo. La segunda clave son las 5 claves de la supervivencia. Aún no lo han visto. No es el momento. Posiblemente, Dios está diciendo que primero debe ocurrir una separación en su hogar. Verá, estos son mensajes que algunas personas no quieren escuchar. Pero es bíblico. Es la palabra de Dios. Note la promesa que le fue dada a Abraham en Génesis capítulo 12. ¿Verdad? Verso 1. Sal del país, de tu país, de la ciudad de Babilonia, de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces te mostraré la tierra. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Después de qué separación Dios le mostró a Abraham la tierra prometida? ¿Después de qué separación? Fue después de que Lot fue separado. Lot era sobrino de Abraham, pariente, su casa, su familia. Escúchame ahora. Te lo voy a dar. Entonces vamos a leerlo. Una de las razones por las que Dios no le mostró a Abraham la tierra terrenal prometida, la propiedad del campo. ¿Sabes por qué? No quería que Lot trajera a su esposa entre Abraham y la esposa de Abraham. ¿Por qué? La esposa de Lot era egoísta. Ella era mundana. Fue la esposa de Lot quien jugó un papel decisivo en alejar a Lot de Abraham. Por extensión, ¿qué le habría hecho la esposa de Lot a Abraham? ¿Hecho con Sara? Es posible que ella hubiera destruido la simiente prometida, Abraham, en su vientre. Obtuve 2 puntos. Déjame probarlo. Solicitud. Una razón por la que Dios no te muestra ahora esa propiedad de campo es porque hay algunos. Gente egoísta y rebelde a tu alrededor. En el libro Vida en el Campo. Tengo 2 puntos que demostrar. ¿Verdad? En el libro Vida en el Campo. Página 22. ¿Sabes lo que nos dicen? Página 22. Párrafo 2. Dejemos que 2 o 3 familias se trasladen al campo. 1 o 2 familias.
Sabes que Lot era la familia extra de Abraham. Lot era la familia extra. Dios no se lo mostró. Ver capítulo 13 del Génesis. La Biblia dice en el versículo número 12, Abraham habitó en la tienda de Mamre. Versículo 18. Abraham estaba en la tienda en Mamre, en el campo. ¿Dónde estaba Lot? Versículo 12. Lot estaba en la ciudad. Capítulo 13, versículo 12. Mire ahora cuidadosamente el versículo 14. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos. Mira y ve. Esa es la tierra prometida. Nos cuentan, amigos míos, la página 174 de los profetas de Patroso. Esta es una pastilla difícil de tragar. Es una copa amarga. Salga. Separación. Párrafo primero de la página 174. El capítulo titulado Las bodas de Isaac. La esposa de Lot era una mujer egoísta y religiosa. Y su influencia se ejerció para separar a Lot de Abraham. Sin ella, Lot no se habría quedado en Sodoma, privado del consejo de los sabios. Abraham, el patriarca temeroso de Dios. La influencia de su esposa y las asociaciones de esa malvada ciudad lo habrían llevado a apostatado de Dios. Muy bien, amigos, el matrimonio de Lot y su elección de Sodoma como hogar fueron los primeros eslabones de una cadena de acontecimientos cargados de maldad, que se extendieron a muchas generaciones. Incluso esta última generación. Está bien. Amados, ahora les voy a compartir la prueba que le vino a Abraham una vez que salió. ¿No crees en este viaje desde la ciudad, el viaje desde el pecado, el viaje desde la mundanalidad? ¿Será un lecho de rosas? Hebreos capítulo 11. Permítanme citar el versículo número 15. ¿Por qué crees que estas palabras están en el versículo 15 de Hebreos 11 después de mencionar la fe de Abraham? La fe de Sara en el versículo 8, versículo 15 dice: pero en verdad, si hubieran tenido presente ese país, y el país está en, nos digo, nos digo ojos, país, el país de Babilonia, o de los caldeos, la ciudad. Si lo hubieran sido, Padre Celestial, al concluir esto, danos más unción de esa. Espíritu. Anímanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Versículo 15. Y verdaderamente, si hubieran tenido presente aquella tierra de donde salieron, podrían haber tenido oportunidad de haber regresado. Está bien. En el libro Patrones y Profetas. Página 128. Esto es lo que esto dice. La prueba que le vino a Abraham también nos llegará a nosotros. Dice en la página 128, párrafo 2, escuche, Abraham continuó viajando hacia el sur. Y nuevamente su fe fue puesta a prueba. Los cielos retuvieron la lluvia. Los arroyos dejaron de fluir en los valles. Y la hierba se secó en las llanuras. ¿Alto ahí? Cambio climático. Cambio climático. ¿Cualquiera? El canal de Panamá, el cambio climático. Escuchar. Los rebaños y manadas no encontraron pastor. Y el hambre, está en la pantalla. Está en la pantalla, el hambre, amenazaba a todo el campamento de la casa de Abraham.
¿No cuestionó el patriarca las directrices de la providencia? ¿Abraham no miró hacia atrás? ¡Qué contraste! La esposa de Lot miró hacia atrás. ¿No miró Abraham con nostalgia la abundancia de las llanuras caldeas? Las llanuras babilónicas, la vida urbana. Todos miraban ansiosamente para ver qué haría Abraham. Como problema tras problema, una vez más, como problema tras problema le sobrevino. Pausa. Estamos atribulados por todos lados, pero no afligidos. Perplejos por todos lados, pero no desesperados. Perseguidos por todos lados, pero no abandonados. Derribado, pero no destruido. Segunda de Corintios 4, versículo 8 y versículo 9. Problema tras problema. Todos estaban mirando. ¿Qué diría Abraham? ¿Qué haría Abraham? Padres, vuestros hijos os están mirando. Maridos, vuestras esposas os están observando. Mientras la confianza de Abraham parecía inquebrantable. Sintieron que había esperanza. Se les aseguró que Dios era amigo de Abraham. Y que Dios todavía lo estaba guiando. Página 129, antes de cerrar aquí. ¿Son estas palabras alentadoras, amigos? Quiero ver tus comentarios. Si es así, escriba las palabras aliento, alentador. Página 129, dice el Señor en su providencia. Había traído esta prueba sobre Abraham para enseñarle lecciones de sumisión, paciencia y fe. Lecciones que quedarían registradas para el beneficio de su vida. De todos incluyen a Andrew. Todos incluyen a Hillary. ¿Todos te incluyen en línea? ¿Es seguro servir internacionalmente? ¿De todos los que después serían llamados a soportar la aflicción? Entonces Dios guía a sus hijos por un camino que ellos no conocen, pero no los olvida ni los desecha. Quienes pusieron su confianza en Él. Él nos guía. ¿Qué canción creen que van a cantar los hermanos vocales de gospel? ¿Cantar? Respuesta, todo el camino que me guía mi Salvador. Respuesta B, Jesús, Salvador, guíame. ¿Cuál hace? ¿Quieres? Te daré una opción cuando cierre. Escuche, dice que Dios permite que las pruebas nos ataquen. Su pueblo para que por su constancia y obediencia ellos mismos sean enriquecidos espiritualmente. Y que su ejemplo, mi ejemplo al pasar por las pruebas, tus ejemplos al pasar por las pruebas, puede ser una fuente de fortaleza para otros, para otros, para otros. Escucha, dice las mismas pruebas. Esa tarea nuestra fe más severamente y hacer que parezca que Dios nos ha abandonado son para acercarnos más a Cristo para que todos pongamos nuestras cargas a sus pies y experimentemos la paz que Él nos dará en intercambio. Intercambio por misericordia. Aguanta. Quiero cerrar. Esperar. Padre, ayúdanos hoy. Amados,
3 puntos. Las pruebas, los problemas deben llevarnos a Él porque Él tiene las soluciones. Amén. ¿Qué perspectiva para ver tus problemas? Número 2. Cuando tengas los problemas, hacen el intercambio. Entrégale tus cargas. Él te da paz. Por eso hacer un intercambio. Hoy elijo hacer ese intercambio. Amén. Como resultado, ¿tienes el aceite? El aceite, el Espíritu de Dios. Escucha, estoy saltando de alegría. Sí. ¿Y qué? Componer el fruto de la Espíritu, el fruto del aceite. Fe. Gálatas capítulo 5 versículo 22, versículo 23. Fe. Está bien. Está bien. Fe. La fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Punto 3, último punto. ¿Sabes? Cada vez que Abraham experimentó pruebas, crisis, problemas, ¿sabes? Prácticamente reclamó la promesa de Dios. Regrese a Génesis 12. Aquí está. A medida que atraviesas problemas, reclamar las promesas. Déjame dártelo. Dice, dámelo. ¿Dónde está? Página 1. Dice página 129, párrafo 3. Dice, ¿dónde está? Dice, mira con atención. En la parte superior, el primer párrafo dice que Abraham no pudo explicar las direcciones de la providencia. No había cumplido sus expectativas, pero aquí está. Mantuvo firme la promesa. Cita, Abraham. Yo te bendeciré. Andrew, lo haré, piedad. Te haré genial. Mis amigos. Imagínese atravesando una crisis. Está oscuro, pero recuerdas las palabras que Dios te dio. Yo te bendeciré. Eso me animaría. Eso debería animarte. Génesis capítulo 12. Cuando Dios diga, sal. Cuando Dios diga, sal. Cuando Dios diga, sal. Versículo 2. Te bendeciré. ¿Por qué? Porque el proceso de salida traerá pruebas, cruces, aflicciones, adversidades. ¿Lo ves? Pero te bendeciré. Y eso nos mantendrá en el camino angosto. Fui bendecido hoy, amigos míos. ¿Fuiste bendecido? ¿Recibiste una subida de tensión? ¿Una oleada de poder espiritual? Bueno, envían sus peticiones de oración. Permítanme resumirlo aquí. Necesito regresar a Hebreos 11, pero lo acortaré en justicia. Mi tiempo se terminó. Bien, amigos, envían sus peticiones de oración. ¿Qué canción ahora? ¿Qué canción? ¿Sabes qué? Déjame cortar. Así de corto, amigos. Jesus said, pilot me over life's tempestuous sea. Unknown waves before me roll, hiding rock and treasure shore. Chart and compass come from thee. Jesus said, pilot me. As a mother steers a child, thou canst hush the ocean wide. Boisterous waves obey thy will, when thou sayest to them, be still. Wondrous sovereign of the sea, Jesus Savior, pilot me. When at last I near the shore, and the fearful breakers roar, twixt me and the peaceful rest, then while leaning on thy breast, may I hear thee
say to me, fear not,